Mucho gusto, me llamo Gabriel Bolaños, soy un compositor de música contemporánea y música electroacústica. Soy de Nicaragua y actualmente soy profesor de composición en la Universidad del Estado de Arizona. Y me alegra poder compartir con ustedes hoy un par de patches en Max MSP que he desarrollado durante la residencia acá en el CEMAS. Me he enfocado en realidad en dos proyectos que tengo pendientes. El primero fue una subvención del estado de Arizona para desarrollar investigaciones sobre la música politemporal, que es este patch que tenemos aquí. Y el segundo proyecto es un encargo de un ensamble en California que se llama el ensamble Empyrean. Un encargo para ensamble con sintetizador Buchla, que es un sintetizador súper interesante, pero también un poco impredecible. Entonces, ese para mí ha sido el reto para esa pieza, es tratar de, o sea, organizar, digamos, el discurso entre el sintetizador y el ensamble. Pero quería comenzar hoy con este patch de Politempo, que ha sido un proyecto de investigación para mí muy interesante, pero también muy complejo. Y es una investigación que también tiene un elemento creativo, o sea, al final del año, en diciembre, vamos a estrenar una pieza para cuarteto de percusión, que todavía no sé, o sea, la instrumentación exacta, pero se va a estrenar allá en Arizona. Y lo que he desarrollado acá en el CEMAS son los primeros pasos en crear estas herramientas tecnológicas para componer y para poder ejecutar o tocar o realizar estas estructuras muy complejas. Y, o sea, el concepto del politempo es una especie de, digamos, de polifonía rítmica, donde existen diferentes tempi, diferentes aceleraciones, rallentandi, simultáneas. Y como ya se imaginan, es un concepto muy complejo que a mí me ha costado mucho porque no soy matemático, a mí me ha costado pues entender un poco el concepto de la matemática, cómo coordinar, digamos, las voces de los cuatro intérpretes para que hayan ciertos momentos donde todos coincidan al mismo tiempo, ¿verdad? Y encontré este artículo de un compositor norteamericano, Chris Dobrian, que habla de lo que se llama una eh, función de transferencia. Y Dobrian también presentó un patch donde demuestra cómo se puede coordinar entre diferentes voces con esta polifonía temporal. Entonces tomé el patch de Dobrian y lo integré en este patch que hice yo. Y aquí lo que vemos son, digamos, las cuatro voces o los cuatro percusionistas. Esta es la función de transferencia que controla los cambios de tiempo. Y aquí lo importante es que la pendiente de la curva corresponde a la tasa de aceleración o de deceleración. Entonces, si fuera una línea, una función lineal como vemos aquí, con una pendiente de 1 a 1, sería un metrónomo directo que no cambia para nada. Y en el momento que se distorsiona esa línea, esto ya genera cambios de tempo. Y si las distorsiones son logarítmicas o exponenciales, lo que resulta son aceleraciones y deceleraciones graduales, que es lo que a mí más me interesa con este proyecto. Entonces, aquí les quiero mostrar un poco. La meta aquí es, como ya les dije, son herramientas para componer, pero también para realizar esta música en vivo. Entonces aquí tenemos 4 click tracks, uno para cada músico, para cada intérprete. Actualmente solo tengo en 2x4, pero más adelante lo voy a agregar diferentes compases. Pero voy a tocar aquí para que se escuchen, digamos, las diferentes aceleraciones, deceleraciones de estas 4 funciones de transferencia. Y esto acá se escucha en una especie de surround sound, un click track por cada parlante, pero ya se va a escuchar como estéreo.
Y el resultado, como escuchan, es aquí una deceleración. En el punto medio van a coincidir todas las voces. Aquí una aceleración y al final todas coinciden de nuevo. Lo que me gusta mucho de este patch es una linda herramienta también para generar ideas y estructuras a nivel composicional. Okay, aquí se puede establecer el tempo en pulsos por minuto, la subdivisión que se escucha y la duración de la función. Aquí esta pequeña deceleración, el ralentando y el acelerando, toma 20 segundos. Y aquí también podemos escuchar una por una. En el momento ya, cuando termine la pieza, estas 4 click tracks se van a enviar como monitores a cada intérprete. Y esto también tiene la ventaja que se van a poder separar en el escenario o en el espacio. Entonces podemos tener casi una especie de surround sound con los 4 percusionistas alrededor del público, que es muy interesante. Y ahí también se puede coordinar de una manera muy precisa. Este patch, como ya les dije, aquí, digamos, la parte más importante es del profesor Chris Dobrian, que queda... Ah, no, perdón. Esta parte de aquí. Sinceramente todavía me cuesta entender la matemática, pero poco a poco he ido descifrando más o menos. Y lo que sí sé ya sé cómo utilizar esto para generar estructuras. Entonces quiero mostrarles el primer movimiento de esta obra para cuarteto de percusión. Hasta el momento creo que sí va a ser el primer movimiento, pero no está confirmado todavía. Voy a comenzar la pieza con un movimiento que consiste solamente en lámparas. O sea, cada percusionista tiene 2 lámparas, van a ser 8 en total, con interruptores. Y cada interruptor va a tener un micrófono de contacto. Entonces se va a escuchar el clic cuando se prende y se apaga la luz, ¿verdad? Y esos clics van a generar polirritmos que se van a escuchar. Y más adelante voy a desarrollar unas herramientas para procesarlos en vivo con un pitch shifting filtro de diferentes técnicas tradicionales. Pero para mí también lo interesante va a ser el elemento visual, que en el escenario van a haber 8 lámparas, ¿verdad? Y la iluminación, los polirritmos van a coincidir también con la iluminación de las lámparas. Entonces hay un elemento casi espacial, que es muy interesante para mí. Y esta pequeña maqueta, todavía no tengo ideas muy fijas, pero aquí tengo este objeto preset que he estado experimentando con diferentes ciclos rítmicos que se repiten. Y como ya saben, cada uno de estos tiene una tasa de aceleración distinta. Entonces, aunque pongamos, digamos, las mismas figuras rítmicas en las 4 voces, el resultado es muy, muy interesante. Hay como un desfase al estilo de Steve Reich o de Condon Carrao, pero un poco más, con mucho más control, digamos, un control más preciso, ¿verdad? Que Steve Reich. Entonces quiero mostrarles rapidito aquí, digamos, el preset número 19, que me gusta mucho. Y como ya ven, esto es una especie de secuenciador. Y también esto lo podemos pensar como cada músico. Esto más adelante lo voy a traducir a notación tradicional, pero es simplemente como una maqueta ahorita para poder jugar con estas herramientas. Y aquí cada secuenciador corresponde a una lámpara de diferente color, ¿verdad? Y también hay un síntesis horrible, pero hice un síntesis rápido del clic, ¿verdad? Del interruptor de luz. Entonces, el resultado aquí va a ser, esto me va a permitir ver y escuchar más o menos los elementos polirrítmicos. Y ya cuando tenga una estructura más o menos que me guste, lo voy a transcribir a una notación tradicional y ahí le voy a agregar más detalles y voy a seguir desarrollando. Pero para mí esto es como el esqueleto del primer movimiento. Entonces, les voy a mostrar. Aquí tengo una presentación donde se pueden ver las 8 luces, más o menos, cómo se
se van a ver en el escenario de izquierda a derecha. Y si prendemos aquí el click track, voy a apagar los clics rapidito. Diferentes aceleraciones. La subdivisión que se va a escuchar es de semicorchea, no, de corchea, perdón. Y 120 segundos. Y aquí se ve. Perdón, espérate, voy a separar esto para que se pueda ver. Y se me olvidó prender el clic del interruptor. Bueno. Aquí se ve que las secuencias van avanzando a diferentes, ritmos. Y se pueden generar, obviamente, estructuras más complejas o más sencillas. Por ejemplo, aquí hay una especie de una estructura muy sencilla que es simplemente alternar entre cada lámpara, cada corchea. Y el resultado también es interesante, ¿verdad? Es más un estudio, más que nada, pero esto nos permite percibir, digamos, la estructura interior de estos cambios rítmicos. Lo que me gusta es que a veces, juega mucho con la percepción, a veces se perciben tresillos, a veces semicorcheas, a veces tiene un swing un poco interesante, pero esos momentos donde se puede percibir, digamos, un ritmo un poco más claro, van y vienen rapidísimo. Entonces, como que uno nunca aterriza en una estructura rítmica reconocible, que me gusta mucho. Pero como ya les he dicho, esto es más una herramienta para componer de composición. Y este pequeño subpatch aquí es una maqueta para que se pueda percibir. O sea, cómo se va a percibir la estructura ya al momento de ejecutar la pieza. Bueno, y obviamente si quieren les puedo dejar este patch acá en el CMAS para que puedan experimentar y jugar con todo esto. Pero quería mostrarles también la segunda pieza que he estado desarrollando. Como les dije, es para ensamble con sintetizador bucla. Y el reto también va a ser, quiero tocar el bucla en vivo. O sea, ya he escrito un par de piezas que utilizan el sintetizador, pero lo he usado para generar, digamos, elementos fijos. Perdón, abrí el equivocado. Lo he utilizado para generar elementos fijos que se tocan al momento de ejecutar la pieza, que es una forma de controlar, digamos, un sintetizador muy complejo y controlarlo en un elemento o un contexto donde, digamos, la partitura es muy precisa, ¿verdad? El reto para esta pieza va a ser cómo tocar el bucle en vivo con un ensamble donde los músicos, no todos los músicos saben improvisar muy bien o les gusta improvisar.
Y no quiero, a mí me gusta también controlar la forma de la pieza de una manera muy estricta. Y me gusta la música aleatoria, pero no quiero escribir una pieza aleatoria. Entonces lo que he decidido es cambiar un poco la jerarquía entre los parámetros musicales. Y o sea, estoy pensando y desarrollando ideas donde elementos como el timbre, el ritmo y la espacialización son elementos más importantes que, digamos, la armonía tradicional o la melodía tradicional. Y estoy también pensando en metáforas, cómo incorporar eh, la, la forma de pensar cuando uno toca el sistema bucla, cómo incorporar esas formas de pensar digamos, en una obra escrita notada de forma tradicional. Em, Aquí les quiero mostrar simplemente unos samples que grabé en el sistema bucla y he estado jugando un poco con la espacialización utilizando el toolkit ambisónico acá en Max MSP. La ventaja del bucla es que el sistema que voy a utilizar es que tiene 4 salidas y las salidas se pueden controlar a través de un voltaje. Entonces, este proceso de espacialización se va en realidad a controlar con un voltaje, no se va a controlar aquí. Lo estoy controlando con osciladores de baja frecuencia, pero ya en el momento de ejecutar esto en vivo, esto se va a reemplazar por los voltajes que vienen directo del sistema. Pero aquí les quería mostrar un poquito, solo para que tengan una idea más o menos de la estética del, del sintetizador. Aquí tenemos el paneo ambisónico. Aquí están las 4 voces del bucla, digamos. Y ya ven, aquí hay como una especie de también de un ciclo de repetición en el ámbito de la espacialización, que para mí es casi equivalente a un ciclo rítmico melódico, ¿verdad? Ya esto se va a percibir como un parámetro musical donde el público va a poder reconocer, digamos, estas repeticiones, aunque cambie la materia. Este elemento va a ser un poco más consistente. Aquí un ejemplo de algo un poquito más complejo donde no hay tanta repetición en el movimiento o en las trayectorias de los sonidos. Un poco ridículo, pero a mí me gusta ese tipo de, o sea, lo impredecible del sistema bucla. Y quiero mostrarles ya el último patch que he desarrollado aquí en el CMAS, que también es para esta. Yo creo que tal vez se mezclaron un poco las dos piezas, las ideas, porque esto combina este concepto de los polirritmos con las metáforas del sistema bucla, de cómo generar, digamos, melodía o armonía de una forma un poco más abstracta. Y lo que decidí hacer en este patch, que es en realidad el que más me ha costado desarrollar, es utilizar las proporciones de los polirritmos para determinar las frecuencias de los instrumentos. O sea, otra forma de decir, en otra forma, aquí los polirritmos dividen una duración en diferentes partes iguales, ¿verdad? Uno puede tener un polirritmo de 4 contra 5. Y ahí se divide, digamos, un compás en 4 partes o en 5 partes, ¿verdad?
simultáneamente. Lo que hace este patch es divide este intervalo que el usuario puede poner aquí en partes iguales. Y esto no queda ya en una escala temperada. Estas son partes iguales microtonales, lo que a mí me interesa mucho. La división del intervalo se basa en la división polirrítmica. Entonces, si tenemos, digamos, una polirritmia de, no sé, digamos 4 contra 5, y aquí establecemos esta octava como el intervalo, esta octava se va a dividir en 4 partes y en 5 partes iguales. Si tenemos un polirritmo, digamos, de 12, o un ritmo de 12, esto lo va a dividir en una escala cromática normal, ¿verdad? Pero, y aquí les puedo mostrar, aquí digamos 12, un segundito. No, mejor les voy a mostrar con, este patch utiliza samples, pero hay uno aquí con sintetizador, que es un poco más fácil para demostrar. Bueno, aquí solo para mostrar el concepto. Aquí hay un sintetizador súper sencillo. Y también un poquito de espacialización. Pero si esto lo dividimos, por ejemplo, en 12, 13, no sé, 11 y 10, esta voz va a dividir la octava en 12 partes iguales, que es una escala cromática normal. Pero la siguiente voz divide la misma escala en 13 partes. O sea, ya el semitono es un poco más pequeño. Que esto me interesa mucho. Esta la divide en 11 partes y el semitono es un poco más grande, ¿verdad? Y la última en 10. Y si las escuchamos todas al mismo tiempo. Y el concepto aquí fue usar, o sea, el concepto del sample and hold, que es tomar un sample, una muestra de una señal y mantener ese nivel hasta recibir una indicación de tomar otra muestra de la señal. Pero lo interesante para mí no es utilizar esto como sintetizador. Obviamente el sintetizador bucla es mucho más sofisticado que esto. Pero para mí lo interesante va a ser utilizar esto para manipular los instrumentos en vivo. Bueno, este es el último patch que he desarrollado acá en el CMAX. Eventualmente lo que me gustaría hacer es reemplazar estos playlist objects con buffers para que se pueda manipular el sample en vivo, o sea, grabarlo en vivo y luego manipularlo. Esto de nuevo es como una metáfora, estoy tratando al ensamble como que si fuera digamos una señal del sistema bucla. Pero por el momento aquí tengo unos samples de unas campanitas que grabé. Y aquí solo para mostrarles un poquito este concepto,
de cómo traducir, digamos, las proporciones rítmicas a la parte melódica armónica de la pieza. Aquí el usuario puede determinar el intervalo que se va a utilizar. Aquí tengo pues un fragmento de código aquí que toma la frecuencia de la nota más grave y la convierte en un pulso por minuto, que es un concepto que ya se ha explorado mucho en la música de Stockhausen, entre otros. Pero me gusta esa, digamos, unidad conceptual. Entonces, si esta nota la cambiamos, por ejemplo, cambia el BPM de la primera voz. Y luego esto se usa para determinar aquí el número de pulsos en este BPM. Lo puede cambiar el usuario. Eso determina la duración total del ciclo, ¿verdad? De la frase. Y luego aquí se pueden controlar las diferentes proporciones de cada voz. El segundo músico va a tocar, digamos, 9 pulsos en la misma duración. Este va a tocar 7 y este 5. Son simplemente polirritmos, muchas veces que tienen duraciones más largas, ¿verdad? No son polirritmos de un solo compás, pero son casi polirritmos a nivel de frase. Y después lo más interesante, como ya les dije, es convertir esto, dividir este intervalo en partes iguales que corresponden a estas divisiones rítmicas. Entonces, el primer sample aquí va a ser simplemente una escala cromática, pero va a tomar, digamos, la frecuencia del sample original como la nota do, o la frecuencia más baja aquí del intervalo, y va a subir hasta la nota más alta en 12 pasos, para que se escuche un poquito este concepto. ¿Verdad? Normal. Y reinicia. Aquí estoy utilizando el counter para controlar esto, pero más adelante se pueden hacer melodías más complejas. Por el momento solo tengo melodías que van subiendo, bajando, o un ciclo que sube y baja, ¿verdad? Pero aquí en la segunda voz ya se pone un poco más interesante. Pues démosle, no sé, 10. Y a esta octava se va a dividir en 10 intervalos iguales. Que me fascina lo microtonal, ¿verdad? 7 y 5. Entonces cuando se combinan todos, aquí lo voy a bajar un poco para que sea un pulso más lento. Y cuando se combinan todas las voces, ya son estructuras muy ajenas, ¿verdad? Que me gusta mucho. De nuevo, es una forma de pensar. Esto es muy común, pensar de esta forma con un sintetizador bucle. Es muy difícil escribir esto, digamos, con notación tradicional. Y el reto también va a ser cómo traducir esto. No sé si esto va a ser solo con, digamos, la manipulación en vivo de los instrumentos, o si también voy a utilizar esta herramienta para generar melodías y armonías, que luego las voy a traducir a una notación microtonal, ¿verdad?, más detallada. Aquí hay de nuevo el sistema ambisónico manipulando la espacialización, y simplemente como la última herramienta que les mostré, aquí ya he comenzado a experimentar un poco. Y esto ya va a ser un proceso, para mí es un proceso muy largo de experimentar con la materia prima para generar la pieza. Entonces, crear esta herramienta es el primer paso en mi proceso composicional.
Y luego voy a pasar no sé cuántos meses con esto, manipulando, jugando un poco, investigando, para poder finalmente finalizar, digamos, por lo menos un fragmento de la partitura. Y espero poder colaborar un poco con el ensamble a probar ciertas cosas y experimentar un poco. Lo que se me olvidó mostrarles es que es muy normal dividir la octava, ¿verdad?, en partes iguales. Esto ya es una forma de pensar muy tradicional. No muy tradicional, pero ya se ha hecho mucho. Pero lo que me gusta de esta herramienta es que se puede dividir otro intervalo. Por ejemplo, si queremos dividir una quinta, ¿verdad?, en 30 partes, ya es algo un poco más raro. Y con todas las voces. Me fascina esa sensación, es como llenar una botella de vidrio, ¿verdad? Un glissando súper lento que va subiendo. Y bueno, esas son las tres herramientas que he desarrollado acá en el CMAS. Voy a seguir trabajando en esto. Eh, y con todo gusto les puedo compartir los patches. Y al final, cuando termine las dos piezas, el cuarteto de percusión la voy a terminar para diciembre. Esta pieza para ensamble y bucla va a ser para mayo del año que viene, del 2023. Y las puedo compartir la partitura y las grabaciones y, o sea, todo el paquete de la pieza completa. Y pues quería agradecerles también de nuevo a todos por invitarme al CEMAS. He disfrutado muchísimo, me fascina la ciudad de Morelia, y sin duda voy a volver, me van a ver de nuevo. Pero bueno, muchas gracias.